Segundo grado, tipo 1, se llama MOVIT 1. Tipo 2, MOVIT 2. El primero también se llama Wenkevach. O segundo grado variable. Y el 2 se llama segundo grado fijo. Tercer grado para que no se vea total todo. Ya sabemos entonces, conocemos el primer grado. El segundo grado es así. Se va alargando el intervalo PR hasta que la P se bloquea, que significa que hay una P que no tiene consecuentemente un QRS posterior a la P. Entonces, y eso es variable, después de 3, 4, 5 ciclos, esta es la P bloqueada, esta es la P bloqueada. P bloqueada. Aquí debería estar el QRS, ¿no? Sí. Entonces, este es el tipo 2 variable. Tipo fijo. P bloqueada, P bloqueada. 2, 1, 2, 1. También puede ser 3, 1, 3. Generalmente 2, 1. 2 para 1. 2P, un QRS. 2P, un QRS. Fijo. Y el tercer tipo, hay una completa incoordinación. Las aurículas se contraen por su lado y el ventrículo por su lado. Por lo siguiente, puede caer una contracción auricular con la contracción ventricular al mismo tiempo. ¿Ya? Ayer vi un paciente que lo había visto antes, pero no me acordaba, y que le pidieron una consulta que al final no se hizo porque el paciente tenía una diabetes descompensada. Fue primero al endocrinólogo, tenía 400, fue tratada la hiperglicemia y lo internaron en
la clínica Rengel, paciente de 63 años, sin antecedentes de Chagas, sin antecedentes importantes de una miocardiopatía y tenía solamente hipertensión arterial no tan importante y tratada en forma irregular. El paciente había tenido 5 ese día, pero con una recuperación rápida. Se cayó y despertó. Pero dice la señora, su esposa, que venía a su lado, que unas 2 semanas antes lo notaba de que en algún momento del sueño él hacía un movimiento hacia atrás y los ojos también. ¿Cómo se llama cuando lo vuelve blanco los ojos? Vuelta los ojos para adelante. Y los vuelve para adelante. Entonces, eso es lo que sucedía y era como si le dieran convulsiones. ¿Cómo podemos interpretar eso? El paciente, cuando me habla el endocrinólogo, yo fui a ver desde la noche, me internaron a las 6 de la tarde. Me dice que tiene una frecuencia cardíaca de 35 por minuto. Entonces, le saca un electrocardiograma y me lo manda. Pero lo que no hizo fue hacer D2 largo o D1 largo. Cuando hay arritmia, hay que hacer un registro de D2 o D1 por unos 30 centímetros a 50 centímetros para ver la secuencia de las ondas. Pero con lo que había, hicimos el diagnóstico de bloqueo AV completo o total. La frecuencia auricular era de 80, la frecuencia auricular aproximadamente 40. Entonces era un bloqueo completo y había tenido entonces signos de hipoxia probablemente durante el sueño. Porque ¿qué pasa durante el sueño? ¿Qué diferencia había? Y después caminaba, inclusive trabajó esos últimos días. Durante el sueño baja la frecuencia cardíaca. Durante el sueño disminuye la frecuencia cardíaca, que disminuye el metabolismo también, pero disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces probablemente disminuye a 30, 25. Entonces el flujo cerebral estaba disminuido y hacía una hipoxia difusa. Entonces, ese es el tercer grado. Voy a ver si puedo hacer la secuencia. Es una P, aquí hay un QRS, onda P, onda P, QRS, P, P, QRS, he tratado de seguir más o menos la frecuencia de P regular. Casi dentro del QRS está cayendo esa P. ¿Ya? Y la frecuencia, esta frecuencia del QRS, digamos, tendría que ser igual, porque a mí me ha salido un poquito aumentado, ¿no? Tiene que ser, porque esta frecuencia ventricular, que también tiene que ser ancha, porque el impulso va de abajo hacia arriba, ¿no? Esa tiene que ser ancha. Entonces, esta frecuencia es menor que esta frecuencia de la P, que es sinusal. Eso es lo que nos faltaba. Ahora, en la parte de insuficiencia cardíaca, me parece de que no hablamos de digoxina, no hablamos de la digoxina.
La digoxina dijimos que era un neotrópico, ¿no? Y que venía y que ya casi no se usaba y que antes se usaba para todo. Toda la insuficiencia era digoxina. Y ahí entra lo que tenemos que saber. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Aumentar la contractilidad. Reducir la precardia. Aumentar el volumen circular. Disminuir la poscarga. Disminuir la poscarga. ¿Cómo se van a olvidar? Recién hemos pasado. Porque se recuerda cuál es la fisiopatología de la insuficiencia sistólica, en qué se basa, cuáles son sus características. Tiene aumento de la poscarga. Disminución de la fuerza de contracción, aumento de la resistencia periférica. Sí. Esas dos circunstancias son. Y nosotros ahora vamos a ir a disminuir la resistencia periférica, por más que tenga una presión de 170. ¿Y con qué medicamento vamos a hacerlo? Con vasodilatadores, para no decir antihipertensivos. Porque usamos los mismos medicamentos. ¿Cuál es la diferencia? Usar en insuficiencia y usar en hipertensión. ¿Cuál es la diferencia? Uno disminuimos la resistencia. Que nosotros usamos dosis pequeñas para iniciar el tratamiento. Los mismos medicamentos, pero con dosis pequeñas. Dosis pequeñas para Insuficiencia cardíaca. ¿Hasta cuándo usamos? ¿Se recuerdan? ¿Hasta dónde? Cuantitativamente hablando. ¿No se recuerda? Hasta la dosis posible mayor, inclusive como si fuera un hipertenso. Parece que no es lógico, ¿no? No parece lógico, pero fíjense que en la práctica da resultados. Excelente, hay pacientes que realmente cambian totalmente. La parte del aumento de la capacidad de contracción es el segundo plano. Cuando usamos, en este caso, digoxina, que se usa Viola. ¿En qué caso? Exactamente, esa es la teoría. Insuficiencia cardíaca sistólica con tendencia a la hipotensión. Tenemos 90-60. El paciente está con una fracción de eyección de 30-35. Nosotros tenemos que usar los vasodilatadores porque sabemos que ese es el tratamiento más adecuado. Pero está con 90-60, o sea, da miedo, porque se puede bajar más la presión. Entonces, ¿qué hacer? Yo, como soy paciente ambulatorio, le doy el vasodilatador y le doy mi digoxina. Así me quedo más tranquilo, porque voy a mejorar la fuerza de contracción y también voy a bajar la frecuencia cardíaca. Importantísimo. La frecuencia cardíaca. Hay un medicamento que solamente, casi exclusivamente, aunque dice que es también para la insuficiencia, pero lo que hace es solamente disminuir la frecuencia cardíaca. Eso se llama la ivabradina. Ivabradina. El único que hay, el nombre comercial se llama Tensilan, de 5 y 7.5 miligramos de la línea Kinfa. Ivabradina, bien, ivabradina. Yo casi no lo uso porque es caro, prefiero usar beta-bloqueador. Beta-bloqueador. En un caso ya los beta-bloqueadores no dan resultados, pero el beta-bloqueador tiene otra acción. Porque si no uso IECA o uso ARA2, voy a usar beta-bloqueadores en la insuficiencia cardíaca también. ¿Por qué? Porque además, ¿cuáles son las acciones del beta-bloqueador en la insuficiencia cardíaca? Disminuir el trabajo cardíaco. Disminuye la fuerza de contracción, que también nos resultaría contraproducente, porque si ya la insuficiencia cardíaca está disminuida sistólica, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la situación diferente ahí? Que disminuye la frecuencia cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta el tiempo de diástole, el corazón se llena mejor.
Y si disminuimos la resistencia periférica, vamos a sacar más volumen. La presión va a tender a subir. Beta bloqueante. Aunque no haya dioxina, y con dioxina, si tiene 90%, por ejemplo. Entonces, ¿hasta cuándo usamos? La dosis máxima que podamos usar. Podemos usar vasodilatadores comunes con betabloqueadores al mismo tiempo. Podemos. Yo no uso al mismo tiempo, sí. Uso primero uno y después le agrego el otro. O sea, juntos no se puede. Se puede, pero es un poquito complicado. Tendría que tener una presión de 120-80, digamos, ¿no? Para no tener el riesgo de que se va a impotenzar en primera instancia. Entonces hay que introducir uno. ¿Cuántos días esperamos para modificar? 15 días. Es el término que indica la literatura. 15 días con tratamiento, hacemos control, hacemos cardíaca, ajustamos, no tomamos presión. Y si no bajó la presión, aumentamos la dosis. Y así sucesivamente. Entonces la digoxina es un inotrópico que tenía su eslogan, digamos, retarda las 3 R, retarda refuerza y refuerza. O sea, mejora la fuerza de contracción, baja la frecuencia cardíaca y regula el responsabilidad, porque a veces más bien produce una intoxicación sistólica, produce arritmias de todo tipo y peligrosas. La presentación es en comprimidos de 0,25, en gotas, donde 0,25 aproximadamente son. Hay diferencia entre las presentaciones de los laboratorios. En algunos son 12 gotas y en otros son 10 gotas. Y también se presentan ampollas. Dijimos incluso de que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en algunas circunstancias se hace con ampolla y se hace una dosis de ataque. Eso dijimos. ¿No? Una ampolla cada 8 horas era la dosis de ataque. Cuando el paciente está con mucha falta de aire, está con autonomía, está congestionado y está con frecuencia rápida. Digo, sí, no usamos, y todavía se puede usar. Dosis de ataque cada 8 horas. Las primeras 24 horas, después de esas 24 horas, una ampolla o media ampolla todos los días. O se puede cambiar a un comprimido por día. O a 10 gotas por día, o a 5 gotas, que sería la mitad de la tabla. ¿Qué problema tiene el uso de la glucina? Que la dosis terapéutica con la dosis tóxica está muy cercana. Entonces, fácilmente se intoxica y no hay forma de controlar los niveles de sangre en por laboratorio. Así que el tratamiento es casi empírico. Entonces. Las manifestaciones que produce la intoxicación es más que todo a nivel gastrointestinal y a nivel cardíaco. Gastrointestinal produce náusea y puede producir vómitos. Y eso nos puede complicar también, porque en una insuficiencia cardíaca descompensada, congestiva, vamos a tener hipomegalia, que por la distensión de la cápsula de Grisson, ¿no? Vamos a tener un reflejo vagal que nos puede producir náusea. Y vamos a tener gastritis porque es un paciente polimedicado que casi no se alimenta y va a tener también problemas que puede producir náusea. ¿Qué hacemos cuando hay náusea y hasta vómitos? Y está tomando digoxina. Suspendemos la digoxina 2 días y le damos una dosis menor, si queremos seguir. Ese es el problema. Después da arritmias de todo tipo en el corazón, especialmente cuando hay hipopotasemia. Hay que controlar los electrolitos, especialmente el potasio y magnesio del paciente que está recibiendo digoxina. Eso es lo básico. Es importante también que ustedes lean el potasio. El potasio es importantísimo para la célula miocárdica y el magnesio también. A nivel de los músculos estriados, produce una falta de potasio y magnesio, produce calambre.
contractura muscular. Y en el corazón va a, la computación entonces va a generar de que haya mayor posibilidad de arritmias más graves. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los exámenes complementarios. Así es rápido también, porque no le voy a dar una clase, ¿no?, tan detallada. Pero, por ejemplo, ya vimos el hecho, lo tienen que saber, las bases. Vamos a ver radiografía de tórax, que ya también deberían saber. Pero para que ustedes ahora agarren una radiografía, serían tal y tal. La reciten, ¿no? El laboratorio también lo tienen que interpretar, por lo menos la rutina. Tienen que saber los parámetros de cada cosa que se pide dentro de la rutina. ¿Saben cuál es la rutina? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la rutina? Podemos pedir un índice de glicemia, podemos pedir un hemograma, podemos pedir la urea y creatinina, un examen general de orina y me falta un examen general de orina, urea y creatinina, hemograma, índice de glicemia. Hemograma, glicemia, urea, creatinina, orina. Nada más. Eso es rutina. ¿Pero por qué hablamos de eso? Porque tenemos que pedir a todos los pacientes como para hacer un control, aunque no tenga nada. Después de un año que lo vemos, un control. Pero si es un paciente con problemas de hipertensión, de sobrepeso, con antecedentes ya de trastornos dislipémicos, tengo que pedirle colesterol, triglicéridos, transaminasas, por ejemplo, para ver hígado. Si es un hombre de más de 50 años, ¿qué más necesita? Colesterol, triglicéridos. Perfil lipídico. El nombre del antígeno prostático que se llama. Eso. Antígenos prostáticos. A todos los Mayores de 50. hasta de 40 podría ser. Yo digo de 50 porque es más específico, digamos. Que obligatoriamente el hombre tiene que tener controles de PSA. Muy bien, vamos a ver entonces radiografía. Yo quiero que yo les dé la radiografía y te digan tal. Se puede elevar hasta por manejar bici, ¿verdad? Hasta el jueves terminamos lo que vamos a dar examen. Hasta pero he visto que ni han leído nada. Insuficiencia cardíaca, anatomía funcional. ¿Cuántas propiedades tiene el corazón? 4. Ionotropismo, batmotropismo. ¿Cuántas? 4. 4. ¿Quién da menos? Hay una más que puede ser de la relajación, que es el quinto. ¿Quién da más? Entonces, ¿cuántas son? 5. Son 5. ¿Cuál es la? El lucitropismo, que es el de la relajación. El lucitropismo, que tiene que ver con una parte diastólica. Rayos X, central, PA. Eso es lo que se pide. Iono, crono. Crono, luci es de la relajación. Ya. Batmo y dromotropismo. Dromo, gravedad de panda. Dromo, esa es conductibilidad. Eso vamos a ver. Esternón. Claro.
¿Está bien? Una más arriba que la otra, sí, pero debería estar bien. Línea media. Así menos. Línea media. Corazón. ¿Está bien? ¿Qué más? Las costillas no las voy a dibujar. Ya. 3 elementos tenemos que ver y para interpretar. Antes de interpretar la geografía, tenemos que estar seguros de que esa geografía es, porque si no, no vamos a dibujar. Bien tomado. 3 factores. ¿Cuáles son? Los más importantes, ¿no? Hay otros. Bien penetrado. Bien penetrada, bien rotada. Bien rotada. Que no esté rotada. La rotada que va. Inspiración máxima. ¿Cómo sabemos que no está rotada? Esto de aquí, equidistante a la parte media, ¿no? Si no hay fracturas, ¿no? También de... ¿Cómo sabemos que está normalmente penetrada? Son 7 costillas visibles, no me acuerdo si anterior, y 10 posteriores, si no me equivoco. Aquí en la tráquea tiene que verse un poquito negro, También. oxígeno, y tiene que verse además no se tiene que ver más abajo. Y las costillas hasta la séptima, ¿no? Digamos, las otras son flotantes. Entonces, ¿y cómo sabemos si está inspirada? En inspiración máxima. Si se ve hasta 8 a 10 costillas posteriormente. Posteriores. Sí. Si las costillas están casi horizontales. Lo siguiente, el espacio intercostal va a ser mayor. Las costillas cuando está expirada, cuando está así, entonces tienen que estar más o menos horizontales. ¿Cuánto es la proporción del corazón de la línea media hacia la derecha y hacia la izquierda? 0.5 el índice cardiothorácico, 2 tercios a la derecha y 1 tercio a la izquierda. 2 tercios a la derecha, a la izquierda. Sí, perdón. Es que ahorita lo estoy viendo así, pero al revés. Quería engañarme. Eso. Esa es la proporción en un tórax normal, en una persona tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del área cardíaca? Si está normal, si está disminuida, si está aumentada. ¿Cómo? A más B. Esto sería A. Esto sería B. Y C es el espacio La parte más de todo el tórax. Primero, se llama índice cardiotorácico. Diámetro De tórax. torácico versus La suma de diámetro cardíaco. cardíaco. Pero el corazón en esta parte derecha es un poquito más amplio, ¿no? Más arriba que esta parte izquierda. Entonces, va a ser aquí esta suma y aquí la otra, la línea media. Se suman esas dos. ¿Cuánto tiene que dar? 0,5. 50% es lo mismo o menos del índice torácico.
Eso tiene que ser el índice cardíaco, 50 por 100. ¿Y cómo podemos saber, aunque sin hacer medidas? Nosotros ya cuando vemos la radiografía tenemos que tener la capacidad de calcular a la misión. Pero también podemos hacer lo siguiente. Cuando el área cardíaca choca con la pared torácica, pero está en una posición fisiológica, digamos, grado 4. 4 grados de cardiomegalia. 1, 2, 3, 4. Grado 4. 1 centímetro por dentro, grado 3. Otro centímetro por dentro, grado 2. Y otro centímetro por dentro, grado 1. Esa es una forma. Pero tiene que estar con las proporciones. Porque puede estar traccionado para este lado o puede estar empujado por un derrame para ese lado. Sin parecer que está bien. Eso tenemos que ver. Y o si está rotado. Y solo en PA. Solamente. Porque la AP se ve más grande. Sí, solamente en PA. Y tiene que ser teleradiografía. No puede ser radiografía tomada en acostado. Puede ser de pie y tele, con la distancia de 1,41. La otra es la siguiente. Yo tomo esta medida y veo de la línea media, si pasa 1 centímetro, una cruz. Lo comparo con este lado. Si pasa 2 centímetros, 2 cruces, 3 centímetros, 3 cruces, y 4 centímetros, 4 cruces. Esas son las formas de calcular así empíricamente el área cardíaca. Pero eso es todo el área cardíaca. Parte del corazón puede agrandarse también más que las otras regiones. Y para eso nosotros dividimos el lado izquierdo en arcos. ¿Cuántos arcos a la izquierda? 3. 3 arcos. ¿Cuáles son de arriba hacia abajo? El botón aórtico pulmonar. Botón aórtico. Pulmonar. Y el ventrículo. El ventrículo izquierdo. A la derecha, ¿cuántos arcos? De la vena cava superior. Y la auricular derecha. Muy bien. Eso es lo que tenemos que ver también. Cuando veamos insuficiencia estenosis mitral, vamos a ver que aquí pueden haber 2 signos. ¿Qué más en cardiología? ¿Qué es lo que tenemos que tratar de ver? El área cardíaca. Área cardíaca. ¿Qué más? El área periférica puede haber derrame. Circulación pulmonar. Los derrames también. Pero básicamente, área cardíaca, circulación pulmonar. Ejemplo, hilios algodonosos. ¿Qué significa? Congestionado. ¿No? Insuficiencia. Bases algodonosas. Insuficiencia. Líneas de qué? Líneas B de Kerley. La hipertensión máxima, o sea, un signo de hipertensión importante de pulmonar es que no llega a la circulación a más o menos 1 centímetro antes de la parte final del pulmón, periféricamente. Pero antes que eso, ¿cómo es la circulación pulmonar? ¿Qué características tiene? En la circulación menor. La circulación pulmonar generalmente está en 2/3 de ambos campos. ¿Por qué? Porque va de arriba abajo. Caminando por la calle Santana, de arriba abajo.
porque por la gravedad de la Tierra, todo tiende a bajar. Todo lo que sube va a bajar en algún momento. Nada se queda arriba por la gravedad de la Tierra. Porque tenemos dos pulmones. Con un pulmón podemos vivir, pero tenemos dos. Entonces tenemos tantos vasos que hacen el trabajo de hematosis que no es suficiente con esas dos. ¿Cuándo vamos a ver circulación en el tercio superior más que todo? Cuando hay hipertensión pulmonar. Vamos a tener ya vasos que se van a notar arriba. Entonces, por lo menos hasta ahí, en la base, para que ustedes que no es un límite. De aquí para adelante ustedes leen y van a saber más que 200. Entonces, ya les corresponde a ustedes aumentar esos conocimientos, pero estas son las bases. ¿Alguna pregunta? Después entonces del laboratorio, de la radiografía del tórax y del electrocardiograma, que son los tres exámenes básicos que se piden en cardiología, hay un examen que se está volviendo cada vez más necesario porque nos brinda detalles de la anatomía y de la fisiología cardíaca. El ecocardiograma. Claro. Se pide así: ecocardiograma Doppler. El ecocardiograma primero tenía un modo M, después un modo bidimensional, modo bi, y luego tiene un modo Doppler. Por lo menos esos tres grandes técnicas. El ecocardiograma que se hace, el electrocardiograma transtorácico, a través de los espacios intercostales, especialmente el tercer y cuarto espacio intercostal. Es en base al ultrasonido. Y es un sistema electrónico que emite ese ultrasonido y que a través de unos aparatos que se llaman transductores se va a emitir el ultrasonido. Entonces, aquí tenemos la pared torácica. ¿Cómo se captan los diferentes tejidos? Porque esta emisión de ultrasonido hace de que parte de ellos choque con la piel, por ejemplo, y vuelva al transductor. Ese ultrasonido va hacia el aparato grande y lo recibe y lo transforma en imagen. ¿No? Sigue penetrando los rayos que quedan, golpean aquí, se llaman interfaces. La diferencia entre un tejido y otro porque tienen densidad diferente. Chocan, suben, otros siguen. Claro que tiene un límite, ¿no? 10 centímetros aproximadamente. Por ejemplo, aquí la pared del corazón, siguen algunos, otros suben. Viene la sangre, que no tiene casi la capacidad de hacer que vuelva, porque es líquido. Viene el septo, otra vez vuelve, viene la pared posterior y vuelve. Entonces, en el modo M quiere decir que es solamente, estáticamente, un haz que por el movimiento que tiene el corazón va a hacer, y porque el aparato donde se registra va a tener también, como en el electro,
que pasa a 25 minutos por segundo, va a tener un movimiento y ahí se va a observar la imagen, que va a ser así. Se puede sacar imágenes de la aurícula y la aorta, por ejemplo. O sea, son imágenes que ya están determinadas, ¿no? 3 imágenes, aurícula, aorta, a nivel de la válvula mitral y a nivel de la pared libre de los ventrículos. Entonces, vamos a ver ventrículos. Así más o menos. Esto no es lo más común ahora, pero es para que ustedes entiendan cómo es el sistema. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Sístole, diástole. Cuando hace sí, sístole, diástole, sístole, diástole, sí. Pero como es solamente en una dimensión, se ve así. Ahora, el bidimensional se ve de manera directa y se llama en tiempo real. Entonces lo vemos en el corazón funcionando, especialmente cuando hacemos una imagen desde la punta del corazón. Ponemos el transductor en la punta y vamos a ver esta imagen. Contrayéndose y relajándose, contrayéndose y relajándose. Estamos viendo un transductor aquí. El efecto Doppler tiene 3 tipos: Doppler pulsado, Doppler continuo y Doppler color, que es para ver especialmente cuando hay movimiento, como por ejemplo los flujos de sangre, salida o orificios anormales, ¿no? de la circulación. Esos son los efectos Doppler. Hay una forma de informar también, ¿no? Los ecocardiogramas. Y aquí, por ejemplo, antes se hacía aquí la fracción de eyección, se sacaba. No era, por supuesto, tenía muchas falencias. Ahora es acá, ¿no? Con un sistema electrónico mejor que mide la contracción en sístole y en diástole y saca una conclusión electrónicamente. Además se ven las paredes, parte de las paredes que se mueven poco, por ejemplo. Se dice que hay, cuando esta parte de la pared, digamos, casi no se mueve junto con las otras, se llama hipocinesia. Cuando no se mueve esa parte se llama acinesia. Entonces, por lo menos ya están estimulados en leer eco. Una tendencia podría verse en el infarto, ¿no? Claro que sí. En el infarto, esa pared no se va a mover casi, porque no tiene la suficiente flujo de sangre, ¿no? No tiene oxígeno, eso se engrosó. Bueno, después de este examen, podemos solicitar un test de esfuerzo. ¿Cuándo necesitamos un test de esfuerzo? Especialmente cuando necesitamos diagnosticar trastornos isquémicos. Ejemplo, el paciente se queja de dolor en el pecho. Nosotros le hacemos un electro. Y él dice, cuando yo hago esfuerzo, me duele. Me paro y desaparece. Cuando me enojo, me duele. Y se me pasa la rabia y desaparece. Entonces, hay que hacer un test de esfuerzo. ¿Cómo se hace el test de esfuerzo? Se hace en bicicleta, estática o en estera. ¿Cómo le llaman? Caminadora. Caminadora. Pero también se puede hacer, es decir, trotadora, como trotadora.
estera ergométrica, ¿no? Entonces, eso tienen protocolos. Protocolo de Bruce, por ejemplo, es el que más se utiliza. En la bicicleta, por ejemplo, se le ponen, por supuesto, los electrodos. Es un esfuerzo controlado con monitor para monitorizar el ritmo y la frecuencia. Por eso se ponen electrodos en el pecho. Y además, después de 3 minutos aproximadamente que la persona hace ejercicio, comienza con poco ejercicio. Por ejemplo, en la estera, caminando normalmente, y la estera tiene una velocidad determinada, corta primero, y después hace un movimiento hacia arriba, como si estuviera subiendo una rampa, ¿no? Y aumenta la velocidad. Entonces, cada 3 minutos se toma la presión y se ve la frecuencia cardíaca y se anota. Ahí se le pregunta al paciente, ¿cómo está? ¿Qué sintió? ¿No? Cansancio, dolor, palpitaciones, cualquier cosa de esa. Y el paciente dice lo que siente. Primera parte, no siento nada. Se sigue. Y cada 3 minutos se saca un pedazo de electrocardiograma para registrar. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Por supuesto que no va a ser hasta que el paciente diga, no, ya me cansé. Ese puede ser un punto donde se pare, por supuesto. Pero hay un protocolo donde se tiene que llegar a la frecuencia submáxima, frecuencia cardíaca submáxima, que está relacionada con la edad y el peso. Entonces, se tiene que llegar a eso para decir que el examen ha sido conclusivo. Si se suspende antes porque se cansó, porque le dio calambre, ¿no? Entonces, no es conclusivo. ¿Qué quiere decir? Que uno no puede emitir una conclusión definitiva del examen. No. Si llegó sí, el paciente no presentó nada, no hay signos de isquemia. Para los atletas, se puede llegar a una frecuencia máxima, cuando ya se ocupa todo el oxígeno. Quiere decir de que el esfuerzo se hace en aerobiosis hasta ahí, pero de ahí para adelante se sigue, ya van a ver anaerobiosis. Y la anaerobiosis provoca acúmulo de metabolitos ácidos, como el ácido láctico y el ácido pirúvico. ¿Ya? Cuando uno juega fútbol mucho, por ejemplo, le da calambre, ¿no? En parte por eso. Entonces se hace para hacer diagnóstico de cardiología isquémica y también en atletas para ver su capacidad. O también para cualquier persona que quiere hacer, digamos, gimnasio, ¿no? Hay que hacer antes de estudio. Para los viejos que quieren jugar fútbol después de un tiempo, digamos, hay que hacer un esfuerzo. Y no quieren. Yo juego con los actuales y les digo, voy a cobrar 50 bolivianos para hacerle un electroexamen. Y va. Y se muere, claro, y si ni siquiera esos 50 bolivianos para mí, yo le digo, lo pongo al equipo para que vaya. No va. ¿Y quién quiere estar en cero? Tengo un colega que está con un bloqueo de primer grado y sigue jugando. Ya casi necesita marcapasos. Tiene bloqueo, creo, de rama izquierda. Y por eso es que algunos se mueven jugando. Mi compañero, el doctor Oliva también se puede ir en la cancha. El doctor Oliva, el cardiólogo, lo conocieron, la clínica nuclear. Se murió. Yo creo que fue arritmia. Él tenía ya patología cardíaca antes, cuando yo lo conocí, de unos 20 años. Él tenía. Cuando yo lo vi allá en la cancha, yo dije, debe estar bien, ¿no? Yo había jugado, creo que había
a jugar, jugó 10 minutos y se sintió mal. Salió, se sentó, y ahí 1 minuto y veré se cayó. Y con lágrimas. Si yo fuera él, por lo menos me llevaba mi ambulancia, mis 2 paramédicos, mi desfibrilador. Compartir. Él sabía que tenía esa. No, porque no importa si uno se muere, pero que tenga condiciones por lo menos de repente de sobrevivir. Por eso les digo que tienen que comprar un desfibrilador aquí. Si jóvenes se mueren jugando, han visto ustedes los casos de hay muerte súbita. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque de repente es una cardiopatía con ese tipo miocardiopatía que da muerte súbita. El otro día más bien uno se salvó en Europa, creo que de la selección de Dinamarca. Se cayó, ¿no? Y lo reanimaron. Y está volviendo a jugar. Sí, jugó, metió. Está volviendo. El cura güero. El cura güero. Dejó de jugar. Porque puede haber miocarditis también. Uno puede estar perfecto y de ahí como el otro tener una miocarditis. Puede ser viral, infecciosa. Que cualquiera de ustedes puede tener. No necesita estar viejo para morirse. La muerte no persigue. Vieja. Bueno, entonces eso es lo básico del test de esfuerzo. Ahora, el Holter. ¿Qué es el Holter? El Holter se llama electrocardiografía dinámica. ¿Para qué sirve el Holter? El Holter es una grabadora que se adapta al cuerpo con electrodos que captan la frecuencia cardíaca y por supuesto el ritmo y se lo mantiene durante 12, 24 o hasta 48 horas. El paciente, por supuesto, tiene que hacer una vida casi normal. No se debe bañarse, por supuesto, ¿no? Solo asear. ¿Por qué? Porque si no, se moja pues, ¿no? la grabadora, la parte electrónica. Entonces permanece con eso y eso le graba permanentemente el funcionamiento cardíaco. Y después eso se lleva a una computadora y la computadora ya le dice cuántas palpitaciones en las 24 horas, cuántas extraciclos de supra, cuántos extraciclos ventriculares, si hubo taquicardia paroxística, ¿no? Bloqueo, todo eso. Ese es el Holter. ¿Para qué sirve? Sirve para diagnosticar arritmias, para hacer diagnóstico para poner marcapaso. ¿Por qué? Porque en un electrocardiograma puede uno detectar algo, pero ¿de cuánto tiempo es un electro? 1 minuto. ¿No? En 1 minuto puede estar perfecto. O puede estar el peor electro del día, el peor momento del día. ¿Y uno qué hace? Lo utiliza como si fuera, digamos, común, digamos, que ese es como un muestreo que uno hace. Entonces dice, todo eso está igual, las otras horas y los otros días son iguales. Entonces, por eso se hace Holter, para ver qué es lo que sucede en 24 horas. Entonces, ese es el Holter. Hay otro Holter que se llama MAPA, monitoreo ambulatorial de la presión arterial. MAPA, monitoreo ambulatorial de la presión arterial. Es como si fuera para las arritmias. En este caso es para la hipertensión arterial. ¿Cuándo? Algunos ya lo utilizan, cuando tienen ese mapa, lo utilizan para todo el mundo. ¿Para qué? Para mejorar sus condiciones económicas. No lo he entendido. No, pues si usted le hace exámenes a todo el mundo, pues va a recaudar. Entonces, está programado, por ejemplo, para que se active el manguito, la presión, como estos
sistemas digitales, ¿no? Normalmente se va a activar cada 20 minutos, le va a tomar la presión durante 24 horas. ¿En qué caso? Usted le da el medicamento para la presión y usa un medicamento al día, una tableta al día, porque es más común. Si el paciente dice, doctor, anoche tuve opresión en el pecho, digamos, para retirar la hipertensión que tiene, sí, doctor, no momento. Dolor de cabeza, me sentí incómodo, tuve que levantarme en la cama y me tomaron la presión y estaba en 200, pero si está con medicamento, la máxima. ¿Cómo es posible? Teóricamente está controlado las 24 horas. Entonces, ahí se le regula la medicación, pero sigue. Bueno, en esos casos ya hagamos un mapa para ver realmente cómo se comporta la presión en las horas del día, cuando come, cuando no come, y así sucesivamente. Y ahí uno saca una conclusión y bueno, le da la medicación efectiva. Para eso. Otro examen que se hace ya a pocos pacientes es el examen de medicina nuclear con radioisótopos. ¿Para qué se hace? Especialmente para ver flujo coronario. Flujo coronario. También se puede ver fracción de eyección, función ventricular. Generalmente se utiliza el pirofosfato de tecnesio y hay otros radioisótopos. Inyección. Luego tenemos la tomografía axial computarizada, TAC. Cuando se utiliza, cuando tenemos problemas especialmente de vasos, como aorta, problemas de la aorta, ¿no? O de la coronaria inclusive, se llama angiotac. Angiotac. Para ver la situación de estos vasos, especialmente coronarios, si tienen obstrucciones, si tienen placas de ateroma, si hay aneurisma de la aorta, para eso se utiliza. Y luego, por último, se está usando bastante, ¿cuál? Resonancia magnética. Yo lo percibí porque dicen que en relación al eco, en algunas situaciones es importante, solamente que uno no la maneja igual, porque es un equipaje de usar. Además, tiene que meterse a un lugar y hay mucha gente que tiene claustrofobia, no permite que se haga eso. Tengo un amigo, un amigo, bien amigo porque vivió conmigo en Brasil un tiempo que estaba haciendo la especialidad. Porque él hacía música en campano. No se habla. Se engordó mi amigo aquí cuando me vio. No sé qué otro problema tendría. Que aparentemente tuvo problemas coronarios. Y aparentemente porque yo no lo vi en esa época. Y lo trataron aparentemente de así. Creo que lo trataron. Y se fue a hacer su control. Y tenía problemas. Lo metieron. Era un problema cerebral. Lo metieron y hizo un infarto. Se echó algo. Fue a hacer el examen. Entonces, pero yo también tengo un pariente que tuvo una miocarditis con insuficiencia cardíaca, con corazón grande. 24 años, grandote, 1,85. Es no. Hizo miocarditis, hizo insuficiencia cardíaca.
Y eso no es lo único. Tu hermano mayor, 4 años antes, con 22 años, creo que con 22, tuvo miocarditis y falleció. Entonces yo lo traté a este niño, mi sobrino. Y en la miocarditis muchas veces no se sabe la causa, porque hay que hacer una biopsia endocárdica. Y aquí, o sea, entonces, ¿qué hacer? ¿Tratar nomás así? No sabemos la causa. Lo bueno, hasta cierto punto, que tocó en la época del COVID, ¿qué quiere decir de bueno eso? El muchacho no se movió de su casa. Tiene que ser reposo con esa enfermedad. Un corazón grande de un día para otro, con edema, cansancio, falta de aire. A esa edad, ¿quién de los jóvenes quiere moverse, hacer ejercicio, jugar, bailar? A mí me gusta bailar, pero no solamente por el baile, sino porque hago ejercicio, no tengo más tiempo de ir al gimnasio. ¿Hace zumba, doctor? ¿Ah? ¿Hace zumba, doctor? No, yo no. No, pues juego fútbol. Juego fútbol una vez por semana, entre semana y el sábado. El sábado tengo que jugar en el medio, porque todo es ¿Qué posición? Yo juego de. Me ponen a veces de marcador, pero me gusta jugar delante de la defensa del 5. El problema es que muchos me expulsan. Yo no hago como los bolivianos. Los bolivianos son así sumisos, ¿no? Tímidos. Vaya, pide pero señor, quisiera que lo marque. No, ¿qué pasa? La pelota. Y de acá se pone. Yo me voy directo. Para que no vuelva a pasar. No puedo hacer como eso, ¿no? Le hacen una malla y se van, ¿no?, con la pelota y lo siguen así. Yo voy, le meto el cuerpo y pongo como la pierna. Tiene que pasar uno, pero no lo Claro, yo hago mal a veces. Exagero porque no soporto ir tras de alguien y no hacer algo. El otro día hice un foul, no se llama amarilla. Y en una de esas que se me estaba yendo un tipo grandote, le puse la pierna y la saqué. Y el tipo pasó nomás, ¿no? Pero ya de obstruir. Ya me sacó otra amarilla. Y yo, ¿por qué me saca? Por mala intención. No tenga que ser mala intención. O sea, como si ya se sanciona la idea. Eso no se sanciona. Pero yo les digo lo siguiente: a los pacientes también yo les digo desde hace mucho tiempo que yo tomo la decisión. Señores, el ejercicio es un remedio. Llevar. Tenemos que movernos. Los tiempos cada vez hacen de que la gente se engorde más. Y es lo peor que puede hacer. El que hace ejercicio no tiene edad. Así como me ven a mí. ¿No juega con el doctor Alcázar, doctor? Jugaba, pero es que él es viejo ya. Ya se olvidó. Él dejó de jugar, dice que jugaba antes. Yo le decía, vamos a jugar ahí a los docentes. Hasta que se animó. Se ha hecho reír. Porque bueno, el fútbol necesita tener versatilidad en el movimiento, así como para bailar. O sea, patear una pelota como hacen las damas cuando empiezan a jugar, bueno,
Entonces, patear una pelota es mover todo el cuerpo, Para que tenga fuerza. ¿no? Y equilibrarse. Entonces él le juega una pelota así para los pies. Juegan con él. El poder de la cardiología. Entonces, el movimiento. ¿Cómo se le dice a un joven que no se mueve? Parece viejo. Yo busqué una palabra. Entonces, ¿cuál es el signo del viejo? No moverse. La inactividad. El sedentarismo. Entonces, para seguir siendo joven hay que moverse. Moverse por semana, bailar cada 15 días. Yo he necesitado a veces todo el día. ¿Qué dirán? Dentro del hospital, no voy hasta mi auto corriendo. ¿Qué tipo de música baila, doctor? Yo bailo todo lo que produzca movimiento. Cuando yo tenía 15 años, o 20, todavía había romanticismo, pues, ¿no? Había esa música que decía que uno bailaba en ladrillo solamente. Sí. Esos bailes, bueno, que cada generación. En esa época los DJs estaban con John Travolta, con los Santos de Gris, todo eso. Pero hay una música de la época que es muy bonita para bailar, que es rusa, que se llama Moscú. Y el Rasputin también. One Way Ticket. Por ahí hablar. ¿Sabe? Para entrenarla, escucha eso. ¿Alguna pregunta? Para hacer el No sobre el baile. Bueno, yo estoy preocupado. Porque veo que aquí se van a aplazar muchos. Porque cuando pregunto en la práctica, no responden. Y ya sabían que tenían que leer anatomía funcional, insuficiencia cardíaca, y lección pasada que se pasa en clase teórica tiene que ser aprendida. No he visto eso. Entonces me da mucha pena, ¿no? A pesar de lo regalo. Yo tengo que aplicar la norma. Hago todo lo posible para darles los conocimientos de la norma de la persona. Con el tiempo que tenemos, no es mucho lo que podemos ahondar. Pero es para que ustedes a partir de ahí empiecen a formarse. Porque si alguien se lo está todo, si ustedes me preguntan, yo digo esta cosa, se olvidan más rápido. Si ustedes van y lo leen, se van a recordar. Es importante que tengan la capacidad de razonar. Y entonces para eso tienen que decir, la insuficiencia cardíaca sistólica es esto. ¿Por qué? Esta cosa. ¿Y por qué el tratamiento? Por esto. ¿Qué hace el medicamento? Esto. Entonces, todo el por qué, por qué, por qué, por qué. Y se aprende también relacionando. Por ejemplo, en esta clase se va a hablar que hablamos de fútbol. Y eso es importante. Porque no se aprende solamente la secuencia de un conocimiento. Se aprende relacionando. ¿De acuerdo? Entonces, no hay preguntas. La próxima clase terminamos entonces el programa para dar el primer parcial, que es, no si es jueves, acaso ahora es martes. Claro, el examen va a ser después de la vacación. O sea, que no va a haber excusas. Después del examen, todo el mundo tiene que sacar 15 sobre 15. Puro cardiólogo va a salir de la canción acá. Tienen que ser cardiólogos, por lo menos, en la universidad, en el pregrado, porque la cardiología tiene mucho que ver
con la clínica, con lo más importante de la clínica, no por la materia, sino por la persona. El sistema cardiovascular es elemental. Cuando ustedes reciben un paciente, ¿qué hacen? Signos vitales. A partir de ahí, y después el cerebro también. Pero eso es elemental, es el diagnóstico, escuchar un corazón, conocer las principales patologías. Y en todas partes, ¿no? ¿Qué es un médico primero? Primero es clínico. Clínico. Después puede ser hasta cirujano, ¿no? Aunque sea cirujano. El médico que no es clínico no es médico. ¿Sí o no? Sí. Ustedes lo van a